Gracias, Araceli. Muchas gracias. Muy bien. Normalmente los jóvenes salen en tiempo de predicación. Esta vez pedí al hermano Daniel si los puede permitir dejar aquí. Entonces, los jóvenes que tenían planes, yo no sé de hacer qué cosa, los palos y las piedras que no son para el hermano Daniel, me las reservan para mí. Porque yo le pedí a él que los dejara aquí, porque hay una lección que yo quiero que ustedes aprendan. Todos los demás, aparte de eso, el otro anuncio, en el anexo no tenemos aire, se volvió a dañar. Entonces, los niños, es tiempo para salir hacia arriba, por favor. Todos los niños, y gracias por no correr. Muchas gracias a todos los niños por no correr. Óigame bien, gracias por no correr. Ahora, no. Muy bien, vamos a permanecer con la luz aquí un segundito más, encendida, por favor. Y mientras tanto, los adultos que se quedan aquí, los jóvenes, vayan abriendo sus Biblias en Éxodo 12, por favor. Éxodo 12. Éxodo 12. Muy bien, ahora sí vamos a tener una luz menos. Gracias. En esta mañana, y esa es la razón por la cual quiero que los jóvenes queden aquí, porque esta lección es muy importante. Es muy, pero muy importante y tomo una vez al año, solamente una vez al año para tratar este tema de la cena del Señor, la importancia, y por eso es que necesito que los jóvenes queden aquí. Dios nos ha pedido pues el educarles en la palabra del Señor y ese es un tema. Cada primer domingo del mes celebramos la cena del Señor, cada primer domingo del mes, pero yo tengo que correr porque tengo un mensaje que predicar. Entonces, muy a la ligera paso algunos puntos importantes tocante a la seriedad de la cena del Señor, pero hoy necesito que bajar el ancla y quedarme y compartir más a profundidad la importancia de la cena del Señor. Y esa es la razón que los jóvenes he pedido que se queden aquí. Quisiera decir que la historia de la cena del Señor, pues algunos de ustedes me han escuchado decir ya por algunos años, ¿no? Es algo sencillo, consiste solamente de dos elementos, no es una ceremonia tan complicada. Hay solamente dos elementos, el pan y la copita de jugo. Eso es todo. Sí, es algo muy sencillo. No es tan complicado de entender, no es tan complicado de mirar y no se lleva mucho tiempo. Algo sencillo. Es algo simbólico porque representa el pan, representa el cuerpo del Señor Jesús y el jugo de la uva representa la sangre del Señor que fue derramada en la cruz del Calvario. Es algo simbólico, pero también es algo sagrado, siendo que representa el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ya eso lo hace en sí una ceremonia sagrada. Y por eso es que el apóstol Pablo toma el tiempo para dar algunas, no solamente enseñanzas, pero algunas advertencias fuertes tocante a abusar de esta ceremonia sencilla, simbólica, pero también sagrada. Es muy importante. Algunas personas, como resultado de abusar o no darle importancia, por ignorancia o por descuido, no le daban la importancia que esto merecía. Y en tiempo de Pablo, Dios estaba tratando con serias enfermedades a varias personas en la iglesia en Corinto. Algunos de ellos hasta les había quitado la vida. Entonces, ¿piensan ustedes que este tema es importante? Es muy importante. Y esa fue la razón que pedí al hermano Daniel que por favor dejara a los jóvenes aquí. Pero ¿qué es? ¿Qué es en sí? Cuando hablamos de cena, automáticamente cuando hablamos de cena, ¿de qué estamos pensando? Comida. Perdóneme, no se trata de comida. Yo sé, lo siento. Me han escuchado decir esta historia que fue real, fue cierta, ocurrió hace varios años aquí mismo. Como ustedes saben, el domingo antes del primer domingo del mes, o sea, el último domingo del mes anterior, se anuncia, hermanos, próximo domingo es domingo de adoración, de alabanza, y vamos a tener la cena del Señor.
Si hay algo que arreglar aquí, algo que arreglar con Dios, algo que arreglar con el prójimo, pedir perdón, pedir disculpas y decir, mira, no puedo participar de esto sin haber arreglado el chisme, el disgusto, el choque que tuve con, o sea, necesitamos que echar esto. Es un tiempo para prepararnos, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con cena de veras, ¿sí? Déjame tratar de explicar. Entonces, en varios años atrás yo expliqué, hermanos, el próximo domingo vamos a tener la cena del Señor. A veces le llamamos también la Santa Cena. Había un niño de la comunidad de aquí que vino ese domingo y escuchó, va a haber cena. Obviamente, pues el niño viene el siguiente domingo en la mañana y no hay cena. Y en aquel tiempo teníamos los cultos también en la tarde o en la noche. Obviamente vino en la noche. Está bien preparado el niño. Tuvimos el culto, cantamos, oramos, dimos la meditación de la palabra del Señor. Y después viene el niño, pues, y no era niño, era joven. Ya, y viene el muchacho así y dice, no dites de comer. Y yo le dije, no, mijo, pues no todos los domingos. A veces sí servimos de comida, ¿no? En el anexo. Pero hoy no. Pero tú dijiste que ibas a dar de comer. Y dije, no, mijo, no. Sí, tú dijiste, serio, muy sentido él, casi con lágrimas en los ojos. Y le dije, no, mijo, si yo hubiera dicho que íbamos a tener convivio, que íbamos a, pues yo lo hubiera anunciado, pues es que tú dijiste. Y ahí pues le tuve que pedir disculpas y pues, pero se me quedó eso en la mente, ¿verdad? Él estaba muy serio, muy afectado, muy ofendido conmigo, porque yo prometí que iba a dar comida y no le di nada. Pues estaba como eso de la 1 de la mañana todavía en la noche ya acostado en cama, estaba pues, o sea, Señor, si lo ofendí, pues dime. Y después me acordé, el domingo anterior anuncié que íbamos a tener la Santa Cena. Y con razón el jovencito vino a una Santa Cena esperando. Pues no hubo. Lo más que dimos fue un pedacito de galleta pero pues eso no es en su concepto no es ni santa ni cena, es nada. Se le atoró en la muela. Entonces, por eso es que tengo que tomar el tiempo de explicar qué es esto. Porque muchas personas tienen pues conceptos que no son con lo que estamos enseñando. Entonces, nada más rápidamente. Ese es un concepto en realidad que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Nosotros como cristianos lo tomamos, el Señor Jesucristo lo estableció y Pablo dice en 1 Corintios, sí. Pero en cierta manera el concepto original, las raíces vienen desde el Antiguo Testamento. Y eso es lo que quisiera explicar un poquito. Hay una hermosura de enseñanza en esto. No tengo los pasajes allí, pero se los voy a leer. Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 3. Déjame darles el contexto. El pueblo de Israel es esclavo todavía en Egipto, bajo el dominio de Faraón. Él los tiene como esclavos. Y Dios ha mandado a Moisés y con Moisés ha mandado una lluvia de plagas para doblegar el orgullo de Faraón y para decirle, deja mi pueblo ir. Mandó una plaga, otra plaga y Faraón estaba terco. Esa era la última plaga que Dios iba a mandar y con eso iba a quebrar el orgullo de Faraón. Esa es la última plaga. Ahí va. Dice 12:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. En otras palabras, para el calendario judío, la Pascua marca el primer día del año. Para nosotros, ¿cuándo es? El 1 de enero. Sí, para ellos no. Y Dios lo impuso así. El primer día que ustedes salgan de la tierra de Egipto como esclavos y sean libres, eso va a marcar para ustedes el primer día del año. Por si acaso no lo sabían. Dice 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el
10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ok, cada familia va a tener un corderito, un lamb. Ok, versículo 7. Y tomarán de la sangre, o sea, van a degollar ese corderito, lo van a sacrificar, lo van a matar, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y por eso aquí tenemos una familia hebrea, ¿sí? Ya han sacrificado el cordero pascual. Aquí está la sangre y está el hombre de la casa poniendo la sangre en el dintel y en los postes. Los egipcios estaban diciendo, esos están locos, no, o sea, no saben ni lo que están haciendo. Los hebreos están diciendo, sí sabemos lo que estamos haciendo. Esa es una orden de Dios. Ok, ahora, versículo 12 y 13. Versículos 12 y 13. Pues yo, dice Dios, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. En otras palabras, estoy en serio. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, dice Dios, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Me explico? Muy fácil. Se va a tomar el cordero, se va a sacrificar, se va a tomar la sangre y se va a poner en el dintel de la puerta y en los postes. Esa va a ser la señal. Cuando Dios vaya de casa en casa, ¿sí?, y vea la sangre del cordero, Dios promete que el juicio de él va a pasar por encima de esa casa. El juicio no va a entrar a esa casa, va a pasar por arriba. Y por eso es que en inglés se entiende tal vez un poquito mejor en este concepto. Por eso se llama la Pascua, en inglés se llama, ¿cómo? Passover. Pass over the house. No va a entrar el juicio a esa casa. ¿Por qué? Porque Dios ve la sangre allí y dice, esa casa está protegida por la sangre del cordero. Mi juicio no va a entrar allí. Los egipcios que se estaban burlando después de esa noche, no se estaban burlando, estaban llorando. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron. Y el juicio de Dios los alcanzó. Y mató al hijo primogénito desde el esclavo hasta el faraón. El juicio de Dios los alcanzó. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero no los protegió. Y la maldición de Dios entonces entró y mató al hijo primogénito. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1. Recuerden que una vez más, lo de la Pascua y la Cena del Señor tiene raíces en los judíos. Entonces de ahí se origina la idea. Ok, entonces ellos entienden todo ese concepto de el cordero pascual, el cordero que en la Pascua tienen que degollar y tienen que tomar de su sangre. Sí, ellos entienden todo esto. La sangre del cordero es la señal para evitar el juicio de Dios. Ellos entienden eso. Cuando Juan el Bautista está bautizando y está predicando, ¿sí?, y ve al Señor Jesús a distancia venir, noten lo que él dice. 1:29 de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Piensan ustedes que Juan sabía quién era Jesús? Absolutamente. Ese es el Cordero de Dios con cuya sangre va a limpiar nuestros pecados y nosotros vamos a poder evitar el juicio de Dios. El juicio de Dios va a pasar por encima de nosotros con la sangre de ese Cordero.
Fácil de entender, ¿estamos? Ok. Entonces, después, en Mateo 26, 26 al 28, cuando el Señor Jesucristo, la última noche que Él está libre y está vivo antes de la traición, entonces Él establece precisamente esa ceremonia. Pero mire, déjenme regresar un poquito. ¿Recuerdan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, lo que Juan estaba diciendo es esto precisamente. Él vino a morir en la cruz y con la sangre de Él, si yo me arrepiento, la sangre de Él me va a lavar de mis pecados y yo voy a poder evitar el juicio de Dios. Fácil de entender, ¿verdad que sí? Ok, seguimos. Entonces, ahora, en Mateo 26, Mateo 26, 26 al 28, Señor Jesucristo, y eso es una pintura famosísima, ¿sí? Está el Señor Jesús, pues, implantando este concepto. Ahora, Mateo 26. Mateo 26. Dice, y mientras comían, mientras cenaban la Pascua, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Con esto, en otras palabras, al mirar el pan, vamos a recordar el cuerpo del Señor Jesús. Cuando miramos la copa del jugo, vamos a recordar la sangre del Señor Jesús que me limpió mis pecados. Y con esa sangre en mi vida, el juicio de Dios en el futuro va a pasar por arriba, va a pasar por encima y no me va a tocar porque estoy cubierto con la sangre del Cordero. Qué lindo, ¿verdad? O sea, qué imagery. ¿Cómo? Qué imagen tan preciosa, ¿no? Desde Éxodo, el corderito sacrificado, se toma la sangre, se pone en el dintel, en los postes, y el juicio de Dios pasa por encima y perdona a esa casa, perdona al hijo primogénito. Hoy en el Nuevo Testamento, la sangre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando yo creo en Él, su sangre me lava, su sangre me tapa. Y el juicio de Dios pasa por encima y dice, ese está bien, ese está aprobado. Qué lindo, qué lindo, qué preciosa imagen, increíble, increíble. Entonces, cuando vamos en el punto número 3, el consejo de Pablo en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, por favor. Y eso para ilustrar que no todo lo que empieza bien, termina bien. O sea, ¿cuántos no hemos empezado un buen proyecto bien y no lo hemos terminado bien? Algunos posiblemente no lo hemos terminado. No voy a pedir a las esposas que están aquí, esposas, por favor, levanten las manos aquellas que tienen esposos que han empezado proyectos y nunca los han terminado. No voy a pedir eso. Esposos, estén con calma. Están a salvo. Sí. Gracias, pastor. Sí. La silla que me prometiste componer hace 25 años cuando nos casamos, ahí está todavía. Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando empezamos un proyecto, cuando empezamos algo y lo empezamos ¿cómo? Con ganas, con entusiasmo? Y es un proyecto en el cual se toma un año de inversión, de esfuerzo y trabajo y esmero y dinero.
Empezamos con ganas la primera semana, y no, la segunda semana ya ni sabemos dónde quedó el famoso proyecto. Yo también soy culpable de eso. Hay una pintura en mi casa que quiero que Silvia nunca la vea, porque cuando ve esa pintura, el cuadro que me dijo Daddy que me iba a hacer, me siento horrible. La voy a tener que tirar y esconder que nunca más la vea. Sí, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Cuando se empieza un proyecto, a veces se empieza con entusiasmo, con celo, con esmero, con mucha atención, pero a medida pasa el tiempo, ¿no es cierto que descuidamos? Ya no es tan importante. Llegamos a ser un poquito flojos, un poquito, irresponsables, no sé qué se dio ahí arriba, flojos, irresponsables, descuidados, y ya no le ponemos las ganas como antes. Bueno, eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí en Corinto. Los hermanos que estaban allí se descuidaron. No le daban la importancia que la cena del Señor merecía y estaban un poquito desviados y estaban algunos de ellos muy desviados, horriblemente desviados. Era un escándalo. Tanto así, noten. ¿Dónde está? No viene, no lo iba a comunicar. Sí, en 11:20, nomás para que ustedes tengan idea en qué cayó, en qué quedó la cena del Señor, que debe de ser algo muy serio, muy simbólico y muy sagrado. Con el paso del tiempo se descuidó. Y esa es la razón, una vez más, que digo, mínimo una vez al año tengo que repasar esta lección, porque tendemos a descuidarnos y a desobligarnos. Noten lo que estaba pasando, versículos 20 en adelante. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, eso es lo que ustedes están haciendo, es un escándalo, decía Pablo. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, se emborracha. O sea, es un escándalo esto. Pablo dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En eso no os alabo. Pablo estaba disgustado con los corintios porque habían pervertido algo que es muy sacro, algo que es muy santo, ¿sí? Lo habían pervertido y no le estaban poniendo la atención que Dios estaba demandando. ¿Y saben qué? Dios estaba enviando juicio a personas allí. Muchos de ellos estaban enfermos, físicamente enfermos. Algunos de ellos, Dios ya se los había llevado, porque habían descuidado lo serio y lo santo que es esto. Por eso es que mínimo una vez al año tenemos que detenernos y no nada más correr y celebrar la cena del Señor, pero sentarnos y poner atención, oír y observar para poder obedecer. Ok, vamos a seguir. 1 Corintios. Tocante al presente, anoten lo que dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis en el presente este pan, como por ejemplo hoy, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. O sea que se toma el tiempo en el presente para detenernos. Vamos a pensar primero, ¿qué es esto? En el presente tenemos que tomar el tiempo para pensar en el pasado. ¿Qué ocurrió en el pasado? ¿Por qué esto en el presente es muy importante? Bueno, tiene que ver con algo que sucedió en el pasado. La muerte del Señor, ¿qué cosa? Anunciáis. Recordamos, cada vez que celebramos la cena del Señor, tenemos que recordar cuál fue el precio de mi perdón. Su muerte. Cristo murió por mis pecados. Por eso es que cuando participo de eso, tengo que pensar qué estoy haciendo. Porque eso es algo sagrado. Porque aunque lo estoy haciendo en el presente, representa algo que sucedió en el pasado, la muerte de Jesucristo. No cualquier muerte.
la muerte del Hijo de Dios. Pero también nos habla, nos lleva a examinar no solamente el presente ahorita mismo, nos lleva a mirar el pasado que sucedió, pero también nos ayuda al porvenir. Noten lo que dice. Dice, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Oh, entonces me habla acerca de un evento en el porvenir, en el futuro. ¿Qué cosa? ¿Qué estamos esperando? Que Cristo venga por nosotros. Wow. ¿Me explico? Entonces, lo que esto repercute es que lo del presente me lleva a pensar en el pasado, pero también me lleva a pensar en el porvenir. Cristo viene por mí. ¿Y qué con eso? Vale más que esté preparado. Vale más que esté preparado. Imagínese si no es así. Imagínese si no es así. ¿Y en qué nos beneficia celebrar la cena del Señor una vez al mes? Nos beneficia en el sentido que nos hace conscientes. Esto es serio. ¿Qué debo de hacer entonces antes? Debo de tomar un inventario. ¿Qué ha estado pasando por aquí? ¿Qué he estado mirando con esto? ¿Qué he estado escuchando? Sobre todas las cosas, ¿qué es lo que he estado atesorando aquí? La cena del Señor entonces me obliga a examinar mi vida. Y cada uno tiene sus tendencias. Vamos a decir, algo que está pesando mucho en el corazón de mi esposa, tiene que ver con el evento que viene en el futuro, ¿verdad? Ya prácticamente encima. La conferencia de mujeres. Debemos de estar orando por la hermana Silvia, ¿a qué? La conferencista. Tenemos que estar orando por las líderes de aquí de esta iglesia que han hecho actividades en cantidad para juntar los fondos para poder ir allá y escuchar la palabra. Porque es necesario estar de rodillas, porque es necesario estar orando y estar en una buena relación con Dios. Porque de nada sirve hacer todo el trabajo, ¿sí?, si nuestra actitud es mala. Si la actitud es mala, ¿cómo va a ser la acción? Gracias. Si nuestra actitud es mala, nuestra acción, ¿cómo va a ser? También va a ser mala. Entonces todo empieza no con la acción, empieza con la actitud. ¿Qué actitud yo tengo? ¿Cómo me estoy relacionando con mis hermanas? Para los hombres, ¿cómo me estoy relacionando con mis hermanos? La cena del Señor me obliga a soltar el chisme, a soltar la crítica, a soltar la envidia. Me fuerza a examinar, me fuerza a tomar un inventario que estoy guardando aquí. Me fuerza, tienes que examinarte. Noten lo que dice. Seguimos adelante. No solamente a pensar en el presente, en el pasado y en el porvenir, pero también a examinar, a esperar y a evitar. Noten, por ejemplo, examinar. Noten lo que dice, por ejemplo, versículo 28. Versículo 28. Dice, por tanto, o sea, antes de participar de la cena del Señor, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué es la idea de probarse? Examinarse. Examínate. O sea, si estás en la crítica, en el chisme y en cuánto mugrero, perdonen la palabra, cuánto mugrero acumulamos todos los días aquí. Si estamos viviendo así y viene la cena del Señor, te debe decir, algo adentro debe ser gling, 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 una campanita diciendo, no te metas a eso. Si tienes cosas en contra de tu hermano, de tu hermana, de la esposa, del esposo, ¿sabes qué? Tómate el tiempo para tratar eso. No te está diciendo, no debes de... No. Y esa es una aclaración. Y por eso es que muchas veces muchas personas no entienden. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Prefieren alejarse, no participan. Dicen, no, porque estoy mal. Pero en realidad esa es la mejor opción. Cuando viene la cena del Señor, ya se han andado chismeando y criticando y maldiciendo a todo mundo. Esa es la mejor opción, nada más mejor abstenerte. ¿Cuál es la mejor opción? Gracias, arrepentirte. La idea no es alejarte.
no, sino alertarte que esto es serio para que te, ¿qué cosa? Para que te arrepientas y después te acerques. ¿Me explico? Entonces, para información de algunos de ustedes es como que, oh, no puedo participar porque, pues, porque hice esto y cuánta cosa y le critiqué a fulano y a mangano. Bueno, la intención de esto no es que te alejes. La cena del Señor es una invitación para que tomes inventario aquí y lo eches fuera, pidas perdón a Dios, arregla cuenta con el hermano o con la hermana y después entonces sí, acércate. ¿Me explico? Muchas personas dicen, no, pues no debo. ¿Por qué? Pues porque he estado haciendo esto y es, pues entonces pide perdón a Dios, que eso es lo que Él quiere y después, entonces sí. Fácil de entender, ¿verdad? Ahora, déjeme explicar una cosa, y lo siento que no es escuela dominical, es predicación, entonces voy en una sola dirección. Perdone que no voy a aceptar preguntas o comentarios porque si no nos vamos a desviar del tema. La idea de esto, una aclaración, una hermana hace algunas semanas, 2 meses más bien, para que ustedes puedan entender el conflicto que hay real en el corazón de muchos cristianos. La vez pasada, pastor, no pude participar de la cena del Señor. ¿Y por qué no, mi hermana? Hay algunos conflictos entre mis cuñados y mis cuñadas y yo por esto y por esto y por esto. Ok. Y me siento mal. Ok. Pero, ¿qué hiciste tú en esa situación? No, pues nada. Nada más me han estado dando contra vez tras vez y nada más me siento mal. Me da mucho dolor. Ok. Este dolor, le digo yo, se ha convertido en rencor en contra de ellos. Y ella dice, no. Dije, entonces, ¿es dolor por lo que ellos te han hecho? Dijo, sí. Dije, entonces, ¿por qué te alejaste de la cena del Señor? Dice, porque me duele lo que están haciendo. ¿Entienden? Dije, no, mija, tú debiste de haber participado. Porque tú no estás causando el dolor. Ellos te lo están haciendo a ti. Entonces Dios no tiene nada en contra de uno. Cuando alguien le hace mal a uno y uno siente el dolor de la crítica y la malicia de las personas y uno siente dolor, eso no es culpa. Excepto que si el dolor ese que tienes y no lo procesas bien y no lo entregas al Señor y ese dolor se convierte en rencor y ahora tú le estás atacando a esa persona, por eso sí Dios te las va a cobrar. ¿Me explico? Cuando alguien te hace mal a ti y tú sientes dolor en tu corazón por la malicia con la que te están tratando, eso no te debe de alejar de la cena del Señor. Nomás tienes que tener cuidado que ese dolor no se convierta en rencor, porque esa sí te la va a cobrar Dios. ¿Entendimos? Fácil. Ok, seguimos adelante. Dice, porque el que come y bebe, 29, indignamente, sin discernir, ¿sí? Sin darle el valor que esto representa, sin discernir, otra vez más, el cuerpo del Señor y también obviamente la sangre, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice a los Corintios, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya duermen. Dios ya se los llevó. ¿Piensan ustedes que eso es importante? Eso es muy importante. Sí, pero otra vez nada más para entender. Dios no quiere, la intención primaria de Dios no es que nos alejemos, sino que nos examinemos. Noten lo que dice el siguiente versículo, 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces Dios no quiere que nos alejemos de esto. Dios quiere que nos acerquemos, pero que cualquier cosa que hemos estado guardando aquí que es malo, lo echemos fuera. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes es esto? ¿Para quién es la cena del Señor? No es para todos, debo de decir, no es para todos. La institución de la cena del Señor, Cristo la estableció solamente entre sus discípulos y uno resultó no ser. Y por eso es que esa fue su primera y esa fue su última vez que él participó de la cena del Señor. No era un verdadero.
La cena del Señor es solamente para aquellas personas que han pedido perdón a Dios, se han arrepentido y Él está en su vida. Número uno. Algunas personas que están aquí, posiblemente amigos, invitados, qué bueno que están aquí. Si eso no es real en tu vida, si Cristo Jesús no ha entrado a tu vida, no ha perdonado tus pecados por lo que no lo has entendido o no lo has recibido, te vamos a pedir, recibe toda la instrucción, pero absente. Piénsalo. Sí. Esto no te hace ningún favor si no has arreglado cuentas con Dios y nomás quieres hacerlo como un ritual religioso. No te acumula puntos en el cielo. No. La cena del Señor es solamente para los creyentes. Número uno. Número dos, es solamente para las personas que tienen una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y la segunda es que si hay algo que has cargado aquí, lo has echado. Sí. La cena del Señor es una oportunidad entonces para tomar inventario de nuestros corazones y arreglar ese problema, arreglar ese pecado y estar en paz con Dios y en armonía. Para esas personas es la cena del Señor. Termino diciendo, y le voy a leer, ¿cuál pues debe ser nuestra actitud ante la cena del Señor? Ahí está. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la cena del Señor? Algunas personas tienen temor y se alejan, como ya dije. Otros se acercan. ¿Pero qué quiere Dios? Les presento otras 4 A's. 1. Si no has recibido al Señor Jesús como Salvador de tu vida, ¿cuál es la A? Acéptalo. Acéptalo. Si ya lo has hecho, si ya lo has aceptado porque te has arrepentido, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Tomemos inventario, analízate, examínate. Si hay algo que debes de rendir al Señor, entonces arrepiéntete, muy bien. Y entonces sí, acércate. Dios no quiere que sus hijos estemos alejados de Él. Y uno dice, sí, pero es que he hecho mal. Y por eso, ¿Dios quiso que hicieras mal? No. Bueno, si ya hiciste el mal, ¿qué debes hacer? Arrepentirte, pedir perdón. Y entonces sí, acércate. La cena del Señor no es para los que son perfectos. Si así fuera, nadie aquí puede participar, ni siquiera el pastor. No se puede. No se puede. Porque es solamente para los perfectos, pero eso no es una invitación para los perfectos. Es para los pecadores arrepentidos. Eso es todo. Algo en que pensar. Habiendo dicho eso y siguiendo con el plan de capacitar y educar y preparar a la siguiente generación. Hermano Sergio, hermano Toño, por favor. Con las luces encendidas ahora sí, por favor. Gracias. Hermano Ibarra, hermano Joel. Habiendo expuesto ya la instrucción de la cena del Señor, espero que hayan puesto atención y ya con ojos más abiertos, ya entendiendo esto. La cena del Señor es una invitación a acercarte. Dios está diciendo, acércate. Extraño tu cercanía. Acércate. Y sí, si nuestros pecados fueran rojos, fueron horribles, pues acércate, arregla ese problema y participa, dice Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor que hemos podido hacer el tiempo en esta mañana para exponer, para escuchar y para entender. Ayúdanos Dios a atesorar la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Gracias Señor, en Cristo Jesús.